Hola a todos y a todas. Creo que me escucho. Hola Priscila, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien vos? Hola Mari, ¿cómo estás? Bueno, esperamos un segundito que se van sumando más compañeros, compañeras. Termino de almorzar y le prendo la cámara. Dale. Hola Nico. Bueno, hoy mandé la corrección de algunos trabajos prácticos, creo que la mayoría de los que me habían entregado, así que a algunos ya les llegó la nota. Hola Augusto. Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo va? Hola Bien. Gabriel. Bueno, me alegro. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Hola Pau, Sol. Bueno, nos vamos sumando algunos. Está menos concurrida la clase. Va costando de a poco. Bueno, ahí se conectó Bianca también. Hola, ahí pude. Hola, bien. ¿Qué pasaba? ¿No podías? ¿Cómo andas? No, ¿sabés que me quedaba como la pantalla en blanco? Esperá que pongo la cámara. Sí, capaz que... ¿Cómo están? ¿Todo Bien. bien? Me quedaba la pantalla en blanco y me decía conectaba el audio y no podía ver ninguna cámara de ustedes. Bien. Y nada, no podía, sí. Así que ya está. Capaz que era un problema de conexión. Sí, tengo un wifi que está detonado. Creo que lo estás usando tanto que cuando lo tengo que usar de verdad no sé. No sirve. Bueno, ahí estábamos esperando a ver si se conectaba alguien más. Dale, sí. Somos Un ratito poquitos. más. Sí. Aunque sea así, aunque sea un poquito más, a ver si se suman. Así no retomo tantas veces. Dale, joya. Le contaba a los chicos que, bueno, ya corregí todos. Los que me queden entregar el último trabajo lo pueden mandar. Acuérdense que es mejor mandarlo fuera de término que no mandarlo, y quedarse sin esa nota. Bueno, seguramente entre hoy y mañana ya mandemos lo que es el libro Díganme Ringo, de Ezequiel Fernández Moore, para que lo vayan leyendo, ya que eso va a entrar en lo que es la evaluación del parcial, que seguramente estemos de acá a un mes de la fecha, después les voy a decir bien la clase que viene. Nada, sí ya van teniendo tiempo también de leerlo y bueno, de un poco empaparse en eso. Igual después lo podemos mandar por el grupo, todo esto, así que Sí, no sí. se preocupen. Sí, lo mismo la clase la estoy grabando, así que bueno, Mica justo había puesto que no se iba a poder conectar, así que como siempre la clase la voy a subir al canal de YouTube, así les queda por si necesitan revisar algo. Hoy tenía más que
más que nada ganas de que hablemos un poco de los textos que habían tenido que leer y que estuvieron laburando las últimas 2 semanas. Tenían el texto de Leila Guerriero, de qué es y qué no es el periodismo narrativo, esto de más allá de el uso del adjetivo, y después tenían la crónica de Campo de Mayo, que también, bueno, tuvieron que trabajar sobre esa, y para hoy les di un texto que escribe Leila Guerriero para uno de los días del periodista, que les pide el portal de crónicas El Mal Pensante, que bueno, ella dice sobre algunas mentiras que tiene el periodismo. Me parece también que está bueno para que charlemos un poco de eso, un poco de lo que me contaban ustedes en la presentación de la materia, ya cuando hicieron el trabajo práctico número 1, y un poco qué expectativas tenemos, ¿no? Cuando hablamos de periodismo, sabiendo también la cantidad de aristas que tiene el periodismo para poder trabajar, no siempre desde un lugar, o ya sea periodismo escrito, radial o audiovisual, sino también la forma de encararlo, ¿no? Los diferentes roles en los que se puede desempeñar un periodista, puede ser movilero, productor, puede ser redactor, puede redactar crónicas, o puede redactar noticias informativas de todos los días. Bueno, varias aristas que tienen que ver un poco con eso. Pero para ordenarnos, me parecía hoy retomar un poco lo que fue, en principio, la crónica Campo de Mayo, cómo quebrar a un rugbyer. Nada, preguntarles en principio si les gustó lo que leyeron, qué les pareció también la historia que cuenta, esta práctica inusual un poco, ¿no?, en el deporte, que siempre el rugby nos viene a traer también ahí una vuelta de rosca, porque es un deporte también que, bueno, ha estado muy asociado a la élite, y de verdad también es un deporte que trabaja mucho, bueno, lo que dice un poco la crónica, el respeto, esto del compañerismo, del trabajar en equipo. Con respecto a eso, había muchas cuestiones en la crónica que tienen que ver un poco con esto del periodismo narrativo del que nos habla Leila Guerriero. Leila Guerriero nos viene a hablar de este periodismo narrativo un poco en la vereda de enfrente, como veníamos hablando en las primeras clases, del periodismo informativo, el periodismo clásico que conocemos nosotros, que responde a las 5W, que responde a un hecho puntual, sino que va un poco más allá. La crónica Campo de Mayo lo demuestra, contándonos una historia acerca de una temática, digo, cómo esto de que quieren entrenar a un equipo haciéndolos hacer un entrenamiento militar, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué termina siendo novedoso? Digo, ¿qué tiene para contar ahí? Bueno, nos termina contando una historia en el interior de la crónica que tiene que ver también con otras cosas, no solo con el deporte en sí, sino también con el tipo de entrenamiento y la dureza, ¿no?, de que muchas veces se busca en los jugadores o en los deportistas que practican rugby. Bueno, también podemos ver que utilizan un montón de herramientas también para contar esa historia. Una de las más importantes y de la que vamos a estar hablando mucho hoy es del tema de la descripción, ¿no? Las descripciones como un elemento fundamental para el periodismo narrativo. No así, nosotros usamos descripciones en las noticias informativas porque lo que se busca es, bueno, esa pretensión de objetividad, tratando de no agregarle demasiados elementos a la nota, a la información en sí. Todo lo contrario sucede en el periodismo narrativo, donde nosotros tenemos que construir una historia, un poco también, como decía Leila Guerriero, construir esa escena. De hecho, fue una de las preguntas del trabajo práctico que ustedes tuvieron que contestar, que tenía que ver con eso, con la construcción de la escena, lo importante que es la observación. Bueno, en primera instancia la investigación, ¿no? La investigación acerca de un tema. Todos ustedes saben que a la hora de escribir una nota, nosotros también tenemos que hacer ese trabajo de investigación un poco también para tener herramientas, ya sea una nota de opinión para poder fundamentar, o ya sea también esto,
una crónica para poder contar una historia acerca de una temática específica. Una de esas herramientas son las descripciones, ya que siempre las descripciones nosotros las usamos muchísimo en lo que son ficciones, cuando escribimos relatos, cuentos, historias inventadas. Nos apoyamos mucho en lo que es las descripciones para poder de alguna manera avanzar en la historia y poder brindarle al lector también una escena que tenga que ver con el contexto del lugar, con las personas que están implicadas, y también con lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Hoy fundamentalmente vamos a aprender características de 3 tipos de descripciones. Esto sería como la temática de hoy, digo, la descripción como un recurso más que utiliza el periodismo narrativo. Vamos a ver la descripción de persona, la descripción de lugar y la descripción de las acciones. Muchas veces la descripción de las acciones son confundidas también con contar lo que está haciendo, lo que está pasando. Y la diferencia se profundiza en la descripción de acción porque nosotros contamos cómo lo está haciendo, ¿sí? No lo contamos, sino que tenemos que llegar al punto donde podemos contar el cómo. Bueno, una descripción de acción cuenta cómo se está haciendo esa acción. Por ejemplo, yo puedo decir, la profesora Priscila está dando clases a través de Zoom, de una manera tranquila, esperando a los alumnos que sigan conectándose. También puedo decir que la profesora Priscila, mientras se toca el pelo demasiadas veces, sigue hablando, es muy gestual con las manos, digo, uno puede también indagar en el cómo y no solamente decir qué se está haciendo. Lo mismo si tenemos que escribir, no sé, una jugada en un partido. No es lo mismo decir, tal persona metió un gol, que decir cómo metió ese gol, digo, no sé, pisó la pelota desde mitad de la cancha, la fue llevando, esquivó dos defensores. Defensores. Sí, ahí va, no me salía la palabra. 2 defensores y avanzó, digo, uno lo va contando con el cómo. Y en ese lugar de la descripción, obviamente que nos valemos de todos los adjetivos posibles. Siempre teniendo en cuenta esto también que nos dice un poco Leila Guerriero, digo, que también una crónica no es escribir muy redundante y llenarla todo de adjetivos, sino que también eso tiene que tener un contenido y un sentido. Nosotros utilizamos descripciones porque tienen sentido en nuestra crónica, porque tienen sentido dentro de nuestra historia que tenemos que contar. Queremos contarle cómo estaba haciendo eso que estaba haciendo la persona en la crónica, ¿sí? Por ejemplo, cuando en Campo de Mayo cuentan cómo entrenaban los chicos, y cómo sufrían por eso, y cuando pasa todo lo del llamado gordo, ¿no? En toda la historia, bueno, nos cuenta también lo que estaba sucediendo y cómo estaba pasando eso. Entonces, bueno, esa es básicamente como la descripción de acción, es contar cómo, no contar lo que está pasando, sino contar cómo es que está pasando, digo, cómo juega el fútbol, cómo da la clase la profesora, cómo caminamos, cómo hablamos. Otra de las descripciones también muy, muy importantes son las descripciones del lugar. Las descripciones del lugar le dan al lector la herramienta justa para decir, bueno, está situado acá, ¿sí? Lo que está pasando pasa en este lugar con estas características. Muchos de ustedes en los trabajos, sobre todo en que tuvieron que hacer un relato libre, escribieron muchas descripciones que tienen que ver con el lugar, porque también les sirve de apoyo y de base para plantearle al lector eso, una superficie de base que diga, bueno, esta historia está pasando en este lugar con estas características. Y siempre, esto tanto la descripción de acción, como de lugar, como de persona, tenemos que tener en cuenta qué características de eso lo describen, ¿no? ¿Cuáles son las características más importantes que describen una acción, una persona o un lugar? Siempre me tengo que preguntar qué de todo lo que hay lo describe, porque muchas veces caemos
en la descripción inventario, le digo yo. Bueno, ¿qué sería la descripción inventario? Yo puedo ir a un aula y decir, bueno, el aula tiene un pizarrón, 34 bancos, el piso es gris, las paredes están pintadas de un verde claro y tienen una caja de tizas en un mueble que está en el fondo del aula, ¿no? Eso ya sería un inventario de cosas que hay en un aula. En cambio, si yo entro a un aula de SESMA, que ustedes ya conocen, yo puedo decir, el frío de las paredes parece no ser de una época actual. Sus puertas anchas y vaivenes nos permiten tener un poco de silencio cuando las cerramos. En sus paredes, no sé, se demuestra el compromiso político que hay en todo este lugar, ¿no? Yo puedo contar cosas que tienen que ver con el aula, pero que no precisamente tienen que ver con cuántos bancos hay, cuántas cosas hay ahí adentro, sino que tengo que entender a la hora de escribir qué es lo que más me importa y qué es lo que yo quiero contar de eso que quiero describir. Digo, es lo mismo decir que en el aula de la SESMA hace un frío que parece no propio de esa época, o que hay 34 bancos y un mueble. Digo, depende para lo que yo quiera contar también en mi crónica, lo que me va a servir a mí también a la hora de contar lo que estoy viendo. Entonces, en la descripción de acción decíamos, bueno, lo importante no es contar qué está pasando, sino cómo está pasando esa acción que estamos viendo. Y en la descripción del lugar es no centrarnos solo en las cosas que hay, sino elegir qué de ese lugar lo describe. Apelar también a cosas que tengan que ver con el sentir, no solamente con lo que vemos. Porque muchas veces estas comparaciones que hacemos al describir o estas asociaciones que hacemos nos sirven también para rememorar algo y decir, como eso. Por eso muchas veces decimos como, no sé, la calidez de un niño recién nacido. Y uno puede imaginarse, porque son cosas que se han vivido, son cosas muy comunes a las que nos podemos asociar. Y en el caso de la descripción de persona, también tenemos que tener en cuenta que hay varias características con la descripción de persona. Una que tiene que estar ordenado, y otra es que tenemos que elegir qué de esas características describen a la persona. Bueno, de mí, ¿qué es importante decir? Mi estatura, mi color de pelo, cómo me maquillo, qué ropa uso. Bueno, depende de lo que yo quiera contar acerca de esa persona también. Y cuando digo ordenada, ¿qué digo? Bueno, uno cuando describe a alguien tiene que más o menos entender que cuando lo describe también tiene que tener un orden. Digo, si yo voy a describir a toda la persona en su totalidad, bueno, ¿qué arranco? ¿Por los pies? ¿Arranco por la cabeza? Porque imagínense si yo dijera, Priscila tiene ojos marrones, los pies grandes, las piernas flacas, o sea, ya el lector es como que, bueno, no, pero los pies, los ojos, va de arriba, va abajo. Uno tiene que darle un orden también a esa escritura y un orden a esa descripción para que quien no la está viendo la pueda ver. Y muchas veces también no tienen que ver en la descripción de persona cosas que tengan que ver propiamente con lo estético, sino que hay muchas veces un montón de cosas más que hablan de nosotros que no tienen que ver solamente con lo estético, sino con el tono de voz, con la forma de hablar, con la ropa que usamos, que ahí por ahí tiene que ver también con lo estético, pero digo, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos enojamos, qué cosas hacemos que nos definen, ¿sí? Entonces, a la hora de escribir una persona, bueno, ¿qué de todo eso define a esta persona? ¿Sí? Lo estético, bueno, porque la verdad que tiene varias características estéticas que lo describen bien, o la forma de ser, o la forma de mirar, la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de moverse. Pensemos en alguien más o menos conocido. Digo, ¿qué podemos describir de Maradona? ¿No? Siempre pongo a Maradona porque es el más conocido y el infalible, ¿no? Pero
muchas veces podemos hablar más de la personalidad que tiene Maradona, que lo define más, que escribir algo sobre su aspecto físico. Es un hombre de estatura medio baja, que tiene piernas morrudas, que es Dios, que tiene la zurda endemoniada. Podemos decir un montón de cosas, pero justamente Maradona también tiene características muy importantes que tienen que ver con su hablar, con cómo él habla, cómo, cómo Postura, posturas que la tiene. forma de responder las entrevistas, Exactamente, el su carácter. manera de increpar, digo, es una persona a la que no todos nos animamos a hablar, digo, también. Eh, por eso es importante también que nos preguntemos, bueno, ¿para qué? Y creo que esto nos tiene que quedar como enseñanza a partir de ahora en todo lo que vayamos a escribir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero escribir de eso? ¿Sí? Si nosotros vamos a describir un lugar, bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar yo de ese lugar verdaderamente? ¿Que tiene 84 bancos y 4 paredes? ¿O es más importante decir lo que se siente cuando se entra a ese hospital? Digo, ¿no? ¿Es más importante decir que un hospital tiene 48 salas o lo que uno siente cuando entra y cuando pisa un hospital? Digo, un hospital lo pongo como algo que, bueno, que a todos nos cuesta también entrar a hospitales porque por ahí nos retrotrae un montón de cosas. Bueno, ¿qué de todo eso tiene sentido para que yo lo escriba? ¿Sí? Tanto en lo que es acción, lugar o descripción, o persona, ¿sí? Bueno, ¿qué es de todo eso lo que yo puedo traer para poder describirlo? ¿Sí? Y en ese sentido, ustedes van a tener que, bueno, ir viendo esto de la descripción, ir corrigiéndose también y elegir qué es lo que vamos a describir, porque son las descripciones que tienen que hacer para la clase que viene también. ¿Sí? Y bueno, qué manera, como siempre les digo, qué manera más fácil de hacer buenas descripciones, leer mucho, ¿sí? Leer crónicas, leer cuentos, leer relatos. La descripción está en toda la literatura que conocemos, entonces siempre nos sirve de inspiración saber cómo están, describiendo en otros textos, cómo están describiendo otros colegas, cómo están describiendo esos escritores que más admiramos también. Bueno, y lo que es el texto que tenían que leer para hoy, esto de sobre algunas mentiras del periodismo, me gustaría escucharlo también un poco a ustedes, qué les pasó al leer la experiencia que nos cuenta Leila Guerriero, esto de que, bueno, de que no era periodista, ella no pasó por una formación periodística que tenga que ver con la universidad, sino que tiene que ver con la forma de hacer periodismo como autodidactas, ¿no? Me parece también importante, por ahí... Perdón. Sí, Gabriel, sí. No, para no irnos, vos justo tocaste el tema de que esta chica no es periodista, pero indudablemente ella cuenta, no es hacer una autocrítica justamente, pero ella cuenta, e indudablemente fustiga un poquito el hecho de los profesionales en periodismo. Ella dice, y no es necesario, porque yo soy un autodidacta y me contrató la Nata porque mandé una nota, un cuento, no sé qué había hecho, y bueno, y tuvo la suerte, y siempre con el lema ese que dice, ustedes insistan con los editores, que seguramente que los van a encontrar. Entonces, hay una cosa que ella hizo mucho, que decía que ella había leído muchísimo, miles de cuentos, cientos de cuentos, miles de cuentos, o de relatos, o de libros, y es algo que le dijo, me acordaba, que se lo había dicho Carrizo en una carta, Antonio Carrizo en una carta a Larrea. Usted termine el secundario y lea mucho, si quiere ser un buen locutor, animador o estar posicionado en estos medios. Señal que no necesariamente uno tiene que ser periodista para poder escribir, saber hacer, digamos, redactar crónicas, informaciones, contar cuentos, pero bueno, por otro lado hay que ser amigo de la lectura, si no, es muy difícil.
Sí, y bueno, también como aporta Augusto que dice que aprendió mucho leyendo a sus colegas también, y es un poco esto que les digo yo, ¿no? Leer a otros que nos sirvan de herramienta o de inspiración, o de diferencia, digo, no quiero escribir como esa persona, o sí quiero escribir, o me parece interesante esto que escribe, o cómo lo cuenta. A mí Leila particularmente me gusta mucho cómo cuenta, porque tiene como esa cosa de hacerlo medio desinformal, de medio que te está hablando ahora. Entonces está bueno también cómo lo utiliza. Y después, como dice Gabriel, fustiga un poco el periodismo también para pincharlo. Digo, en el día el periodista se sienta ella y dice, bueno, yo soy autodidacta, y no necesité el paso por ninguna universidad para llegar a donde estoy. Pero también hace como un rescate de eso, de que bueno, que hay mucha gente que también nos estamos formando, nos hemos formado en periodismo y también aportamos un montón a ese periodismo. Pero creo que lo que más importante, digo, y además también nosotros justo estamos en una universidad y una facultad donde también admiramos mucho la figura de Rodolfo Walsh como escritor y como periodista comprometido, y Rodolfo Walsh es el primero que dice que el periodismo es un oficio, digo, y así como siempre esto lo digo en todas las clases, así como la carpintería y no sé, y otros oficios, uno lo puede aprender. Y sobre todo porque nació el calor donde la comunicación, digamos, no estaba instruida tanto antes. De verdad que cualquiera que se diera maña escribiendo y teniendo curiosidad podía ingresar en cualquier medio de comunicación o escribir en el diario de su pueblo, en el diario de su ciudad. Había otro tipo de oportunidades. Obviamente que cuando la comunicación va avanzando y se va instruyendo más en lo que es la institución, bueno, también el juego empieza a ser un poco diferente. Pero también nos deja esa beta de saber que también el curioso, el autodidacta, el investigador, el que tiene siempre ahí como la curiosidad, es el que también va a poder hacer un laburo de periodista aún pasando o no, o terminando o no una carrera, un curso, o lo que sea. Entonces está bueno también cómo va pinchando de a poquito en esto del rol del periodista. Sin embargo, ella dice que así todo, por más que ella no haya estudiado o por más que el periodismo también tenga una que otra vuelta, digo, hay algo que es infalible, es que el periodismo no se hace por arte de magia, que uno tiene que investigar, que tiene que meterse, que muchas veces, digamos, tiene que relegar un montón de situaciones y alejarse de ciertas temáticas que va a tocar para hacer un buen periodismo también, ¿sí? Para poder estar de alguna manera con una mirada que aporte, ¿no? Esto que decimos siempre, digo, escribir con sentido, escribir para que algo aporte, digo, no escribir una oración o llenar algo de adjetivos por solo hecho de ganar líneas, y no, digo, escribir con un sentido, pongo esto porque quiero decir justamente esto, ¿sí? Y creo, sí, Gustavo, fíjate Con que, ahí relación, está. no, quería, con relación a lo que estás diciendo, ¿no? De pongo esto porque quiero decir esto. Eh, ¿Qué está mejor? ¿Decirlo de esa manera o darlo a entender lo que uno quiere decir? Por ejemplo, un ejemplo como que yo te puse en el cuento, o en algún momento te creo que te lo puse a vos. eh, Agarró la taza de café caliente, o el aroma del café ahumeante, ¿cómo queda mejor? O cómo tenés que usar esos recursos. Los recursos, una vez que están, los podemos usar de la manera que querramos, de acuerdo al estilo que le querramos dar a lo que ponemos. Porque una taza de café caliente, digo, si vos estás contando que están cagados de frío, que es una persona que, no sé, llegó recién a su casa y agarra la taza de café caliente, es claro que cuenta ese trayecto, ¿no? De que se estaba cagando de frío y llegó a la casa y pudo tomar una taza de café caliente. No es lo mismo si estamos contando una secuencia de, no sé, una persona que está por leer un libro y el café humeante la acompaña, digo, ¿no? De acuerdo a qué estilo le queramos dar, digo, le podemos dar una descripción a esa taza de café, digo, depende qué escena querramos lograr, ¿no?
siempre como vayan a ese punto del periodismo narrativo, crear una escena, bueno, me conviene decirlo así, lo digo más directo, lo digo menos indirecto, digo, después esto que tiene que ver con el ser más directo o menos directo, creo que también está bueno para verlo, porque tiene que ver con cómo querramos decirlo y qué herramientas le queramos dar al lector. Muchas veces, a veces usamos esto de, bueno, que el lector solo lo interprete, ¿sí? Más que se lo digo todo y lo describo todo. No sé quién iba a hablar o no, me pareció. No, además, perdón, Sí. quería agregar algo justo Sí, que sí, surgió. sí. Que está bueno contextualizar, o sea, ponerlo en cómo queremos que el lector lo interprete y se ponga en escena. Porque, por ejemplo, o sea, a mí me decís eso de la taza humeante, yo lo tomo como más relajado, como que está en su momento de tranquilidad, y si vos decís, va y agarra la taza de café caliente, listo, ya sé que es a lo que va directo, que es Claro. una acción directa. Claro, ya te cambia la temporalidad de la escena, digo, no es lo mismo la taza humeante ahí, me imagino como una secuencia ahí, se está por sentar a leer o se está por sentar a laburar, que taza caliente, viste, pum, bueno, llego, la tomo, digo, como algo más directo. Bueno, ¿qué escena queremos construir? Eso, con nuestras descripciones. ¿Qué escena? ¿No? Algo más tenso, algo más rápido, algo más bohemio, más, ¿cómo se dice? Más, sí, más romántico, digo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos generar a través de nuestras descripciones y qué adjetivos usamos para eso también? Fundamental. Bien, bueno, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar de las descripciones? Mientras les cuento que para la clase que viene van a leer 2 crónicas, o sea, lo importante ahora es que leamos bastantes crónicas, y sobre todo porque tenemos que escribir, entonces qué mejor que leer textos que tengan buenas descripciones. Van a tener que leer esas 2 crónicas y hacer 3 descripciones diferentes. No van a ser, o sea, yo ahora les digo las 3 descripciones, pero no van a tener que ser sobre la lectura, sino que ustedes tienen que describir una persona, o sea, la descripción de persona me ponen título, obviamente, acuérdense que todo es con título, descripción de la persona, a quién van a describir, me lo dicen, tiene que ser un personaje conocido, perdón que no lo dije. Por ejemplo, Maradona, listo, la descripción de Maradona, más o menos tiene que tener 10, 15 renglones para que no nos extendamos tanto cada una. Y después mismo la del lugar, bueno, voy a describir la cancha de tal, o voy a escribir una escena callejera, o voy a describir una situación en mi casa mientras cocino, o mientras hago el asado. Y en lo mismo la acción, voy a describir, no sé, a tal jugador metiendo un gol, voy a escribir a, no sé, a mi mamá cuando hace la ropa porque es costurera. Voy a escribir a mi hijo cuando toma clases por Zoom. No. El único que tiene que ser reconocido es el personaje, así yo lo puedo reconocer también. Si no lo conozco, lo googlearé, pero pueden elegir a quien quieran para escribir. Recuerden, Y descripciones... tenés un toque tapado el micrófono, perdón. Ay, perdón. Que te interrumpo. ¿Pero me escucharon? Sí, sí, pero se escuchaba re bajito. Igual Bueno, después va escrito. bien. Acuérdense, de persona ordenada. Estoy viendo a la persona. Bueno, ¿qué veo? Escribo de arriba hacia abajo, voy a lo más importante de esta persona. Digo, hay características que son de las personas que son letales, que describen a esa persona. O el bigote, o el color de pelo, o si tiene unos super ojos. Digo, encuentren qué de esa persona lo describe. Mismo con el lugar y mismo con la acción. Y acuérdense, en la descripción de acción no contamos lo que está pasando, contamos cómo está pasando. ¿Sí? Si vamos a describir a la mamá de uno de ustedes cosiendo porque es costurera, bueno, ¿cómo lo hace? Enhebra primero el hilo en la máquina, dobla la ropa, la agarra primero las tijeras, la corta, digo, ¿cómo lo hace? ¿Cose con máquina? ¿Cose a mano? ¿Se sienta en un lugar específico de la casa? ¿Se toma un té humeante mientras está haciéndose laburo? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo hace?
Si voy a escribir una jugada, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lleva el balón? ¿Transpira? ¿Mira a los costados? ¿Busca a sus compañeros? ¿Tiene cara de preocupación? ¿El ceño fruncido? ¿Qué le pasa a ese jugador? ¿Sí? ¿Cómo hace el asado? ¿Se lleva su fernecito al lado de la parrilla? ¿Pone los mejores temas de los redondos y arranca? ¿Cómo hace? Claro. ¿Me pongo la camiseta de River para hacerla? ¿Me pongo la de Boca? ¿Cuál me pongo para hacer? ¿La Independiente? ¿Qué son? Bueno, recuerden, para los que recién entran, estamos tarde, estamos por terminar este Zoom. Obviamente lo voy a subir ahora al canal que tenemos, y esa va a ser la actividad. Ahora en el grupo obviamente que le voy a dar las dos crónicas, tienen que hacer ese trabajito, 15 líneas cada una. Bien, bueno Guido, no hay problema. Yo la clase pasada, que hicimos por Zoom, también pasé el link de la noche porque muchos no se pudieron conectar. Si quieren lo vuelvo a pasar, avisen por el chat y si están disponibles a las 7 se conectan al otro. Claro, y si no, a la noche yo subo las 2 clases, así que eso no se preocupen, pueden revisar todo esto que estuvimos hablando después más tarde. Pero me parece que, nada, si no tienen ninguna pregunta, son 3 descripciones con título de 10-15 líneas cada una. Yo ahora les especifico todo en el grupo, y bueno, en la clase que viene no nos vemos, me entregan los trabajos prácticos como siempre. Gustavo. Si uno cree que la descripción del personaje no hace falta ponerte el nombre, ¿te lo mandamos igual? Sí, por supuesto. Tiene que ser una super descripción, así lo reconozco. Tenés que adivinarlo. Si es buena, seguramente lo adivine, no tengo dudas. Bueno, a todos, gracias. Último minuto, nos reencontramos en 15 días por Zoom y la clase que viene va grabada. Les mando un abrazo grande a todos. Chau Augusto, nos vemos. Chau Gustavo, Gabriel. Chau Priscila, chau. Gracias por estar a todos. Muchas gracias.